Hola queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un nuevo tema sobre relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Nuestro propósito de hoy va a ser resolver los problemas utilizando las propiedades que encontramos aquí, ¿correcto? Bien, vamos a iniciar entonces. Para ambos gráficos, para ambos triángulos rectángulos, le he dado las mismas medidas para que ustedes se den cuenta que en la posición que va a llegar o va a venir en los ejercicios el triángulo rectángulo puede ser en diferentes posiciones, como vemos aquí. Ahora, los catetos para ambos es A y B. La hipotenusa es C. Y si es un triángulo rectángulo, podríamos decir que en este caso del teorema de Pitágoras, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Un dato que nunca nos debemos olvidar cuando tenemos un triángulo rectángulo. Luego tenemos la altura relativa a la hipotenusa. La altura relativa a la hipotenusa. ¿Correcto? Ahora, cuando se traza la altura relativa, lo que se forman son dos segmentos. Este es el segmento de la proyección de B y este es el segmento de la proyección de A. Lo mismo sucede para el triángulo de arriba. Cuando se traza la altura, se dividen en dos segmentos. En este segmento, que es la proyección de B, y N, que es la proyección de A, que es la misma de aquí. Por eso, mira, A y N, acá también está lo mismo. MB, y aquí también está MB, ¿correcto? Muy bien. También se cumple en una de estas propiedades que las inversas de la hipotenusa, cateto y catetos son iguales. Si queremos calcular la altura en uno de esos triángulos rectángulos, en este caso la altura relativa, podríamos aplicar altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones, m por n. Luego, si nos piden calcular unos de los catetos, entonces b al cuadrado va a ser igual a su proyección. ¿Quién es la proyección de b? M. M por la hipotenusa c. Y si fuera el otro cateto, a al cuadrado va a ser igual a la proyección de a, que vendría a ser n, por la hipotenusa, n por c. Luego tenemos, si en caso no hay datos de las proyecciones, entonces podemos usar los catetos, la hipotenusa y la altura. Entonces podríamos utilizar acá el producto de los catetos es igual a la hipotenusa por la altura. Muy bien, dado estas propiedades, vamos a aplicarlo en los ejercicios. Empezamos, dice acá. En la imagen se muestra la vista lateral, ¿no? ¿A qué distancia del suelo se encuentra el asiento AB? Dice, si AB es 2,5 metros. Muy bien, entonces aquí tenemos lo siguiente. Tenemos al columpio y en este columpio los datos que nos dan es AB 2,5. Tenemos la distancia sobre el suelo de este columpio de 3 metros. Y luego lo que nos dan también es la altura del vértice B hasta el asiento, que es de 1,6. Como nos dicen a qué distancia se encuentra, entonces esta partecita de aquí, del asiento al suelo, le estamos poniendo una incógnita X. ¿Correcto? Vamos a utilizar entonces aquí la propiedad de la siguiente forma. Este columpio que está en forma vertical sería nuestra altura. Y esa altura sería 1,6 más X. Ahora, que también le he puesto aquí H, que nos va a representar BH, la altura en esa gráfica. Pero lo que tenemos que considerar es lo siguiente, que esta altura está trazada con respecto a este triángulo, que no es nada menos que un triángulo isósceles. Así es, porque recuerda que para que haya una especie de equilibrio, ¿no? El columpio, este lado de lo que sujeta el columpio con el otro, tienen que ser equivalentes, entonces tiene que tener una misma distancia. Es como si fuera un punto equidistante hacia sus extremos, ¿no? Entonces, la mitad de 3 sería 1,5. Además, recuerda que en un triángulo isósceles, cuando se traza la altura, esta línea notable se comporta como mediana, mediatriz, bisectriz. Entonces, la mitad de 3 sería 1,5. Muy bien. Ahora sí tenemos el triángulo con todos los datos, catetos y la hipotenusa.
Muy bien, para no complicarnos tanto y resolver 1,6 más x al cuadrado, porque lo tenemos que elevar al cuadrado, solo vamos a utilizar BH. Entonces, diremos lo siguiente. Hipotenusa al cuadrado, en este caso AB, va a ser igual a la suma de los catetos. En este caso, el cateto AH y el otro cateto BH. Reemplazamos. AH es 1,5 al cuadrado y BH sería, en este caso, el que quiero calcular. Y AB sería 2,5 al cuadrado. Entonces, si resolvemos esto, tendríamos 2,5 al cuadrado, que lo tengo por aquí, 6,25. Más, no, ¿verdad? Pasaría a restar. 1,5 al cuadrado, 2,25. Bien, la resta nos saldría 4, ¿verdad? Entonces BH al cuadrado es igual a 4. Tendríamos entonces que BH es igual a 2. Muy bien. Pero no nos piden calcular BH. Nos piden calcular la distancia del asiento al suelo que le hemos puesto como valor X. Entonces aquí decimos que todo esto de aquí, ¿no? Todo esto de aquí es igual a 2. 1,6 más X es igual a 2. Entonces, por lo tanto, si X es igual, en este caso, X es igual a 2 menos 1,6, ¿verdad? Hay que restarlo. Y esto sería 0,4. Entonces tenemos la distancia del suelo con respecto al asiento o del asiento hacia el suelo. 0,4. Siguiente ejercicio. En un triángulo rectángulo ABC recto en B. Muy bien. Acá tenemos ya nuestro triángulo rectángulo. Bueno, siempre casi se acostumbra a colocar B arriba cuando hay un ángulo recto, claro, para que tenga mayor forma y mayor visión. Trazamos aquí el ángulo recto. Este llamaremos A y este sería C. Se traza BH perpendicular a AC. ¿Pero qué cosa viene a hacer? AC viene a ser la hipotenusa. ¿Qué nos piden calcular? ¿Qué nos piden trazar? Sería la altura. Y esa altura es perpendicular ¿con quién? Con la hipotenusa AC. Entonces BH es perpendicular a AC. Y esto lo vamos a llamar H como altura. Y este punto, el vértice, o en este caso el punto, no sería el vértice, el punto, le vamos a colocar en letra mayúscula, H. Además nos dicen, pues, ¿no? BH, justo, perpendicular a AC. Nos dan como datos que H mide 6, este mide 6, y CH, esto mide 9 centímetros. ¿Cuál es la longitud de BH? Justo la longitud de BH es la altura relativa. Entonces, utilizamos la segunda propiedad por aquí. Entonces decimos H al cuadrado va a ser igual al producto de ¿quién? De las proyecciones. Y justamente estos vendrían a ser las proyecciones. 6 por 9. Muy bien. Entonces tenemos acá H al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 54. O lo que podríamos hacer es la raíz cuadrada de 6 por 9. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 9 es 3. 6 es un 3 por 2, no hay raíz cuadrada, entonces lo dejamos como 3 raíz de 6. Y tendríamos la altura. Nos piden calcular la longitud de H. Bueno, entonces le cambiamos por aquí, le ponemos por aquí, entonces BH, como es H, y esto es 3 raíz de 6 centímetros. Está en centímetros. Aquí está en metros, entonces la distancia de 0,4 sería en metros. Muy bien, vamos a seguir practicando con respecto a estas propiedades.